Bien, muy buenos días. Gracias por acompañarnos hoy día en la inauguración de la segunda versión del CADE por la Educación. Agradecemos la presencia y participación de nuestros amigos que vienen desde el extranjero a acompañarnos en esta jornada. Agradecemos la participación y asistencia de todos ustedes y agradecemos sobre todo su acogida a ser amigos de la educación. En esta jornada el tema será la educación y el futuro de la educación en nuestro país. Para esta sesión inaugural nos acompañan en la mesa de honor el presidente de IPAE, el ingeniero Jorge Isuski, y la señora presidenta del comité organizador del CADE por la Educación, la doctora Fabiola León Velarde. Dejo con ustedes, en primer lugar, al presidente de IPAE, el ingeniero Jorge Isuski, para las palabras de bienvenida. Buenos días. Doctora Fabiola León Velarde, presidenta de la segunda Conferencia Anual de Empresarios por la Educación, señores autoridades, señoras y señores integrantes del comité organizador y del comité impulsor, señoras y señores participantes, bienvenidos a la CADE de la Educación. En representación de IPAE tengo la satisfacción de destacar que vuestra presencia hoy son testimonio de que entre los empresarios peruanos se está arraigando el compromiso por promover una mejor educación. Sin embargo, reconociendo que cada vez más los empresarios estamos aportando a la educación de nuestro país, son aún pocos los que consideramos como parte de nuestra responsabilidad. Existen ejemplos emblemáticos, pero aún no sentimos la urgencia como si fuera en carne propia. La educación tiene que ver con nosotros. No podemos seguir escogiendo a nuestros colaboradores entre los pocos que sí lograron calificación suficiente. A medida que el país y su economía sigan avanzando, el déficit del talento será más evidente y grave. La perspectiva de desarrollo tan prometedora que tenemos podría verse amenazada si el país no forma los recursos humanos que se requieren para sostener altas tasas de crecimiento. La competencia entre países y empresas será una competencia entre sistemas educativos. Esta fue una de las conclusiones de la CADE del año pasado. Necesitamos formar capacidades a todo nivel para agregar valor a nuestros productos. Necesitamos talento capaz de entender, usar y adaptar tecnologías que evolucionan rápidamente. La educación es uno de los mejores negocios. Si alcanzamos los estándares de Brasil, sumaríamos un punto al PBI. Si llegáramos a los niveles de Chile o Tailandia, sumaríamos un punto al crecimiento potencial. Con la educación ganamos todos. Sin embargo, aún se invierte poco en mejorarla, porque el retorno es de largo plazo y porque el sentido de urgencia es aún insuficiente. Si bien el Estado hace esfuerzos económicos importantes, aún se invierte poco capital político y económico en la mejora de la educación, por lo complejo que resulta vencer a la inercia instalada y porque electoralmente parece más rentable destinar recursos a obras públicas. Con mucha frecuencia, la población prefiere cemento y fierro porque desconfía de la capacidad y honestidad del Estado y porque, para los más pobres, es ya un triunfo que sus hijos vayan al colegio, pues desconocen o no han interiorizado que la calidad de la educación es una condición para vivir en el siglo XXI. Estamos convencidos que la iniciativa del empresariado puede ayudar a romper la inercia existente en el sistema educativo. Es con este propósito que convocamos a la acción empresarial desde las CADES por la educación. Podemos aportar de muchas maneras. La experiencia nacional e internacional muestra que además de financiar iniciativas de mejora, los empresarios podemos actuar directamente para lograr cambios. Aquí no dependemos sino de los límites que nosotros mismos nos pongamos. Hemos avanzado de apoyos muy localizados en escuelas específicas hacia iniciativas como Matemática para Todos del Grupo Apoyo, Leer es Estar Adelante del Banco Continental, los proyectos de la Fundación Telefónica de José R. Lindley o de Enseña Perú, entre otros, hacia programas como Construyendo Escuelas Exitosas de IPAE o instituciones como Empresarios por la Educación. A pesar de que los avances son impactantes, recién estamos comenzando. Estas iniciativas no cubren aún ni el 1% del todo el sistema educativo. Por el momento, la limitante no es la capacidad de expandirlas,
pues estas iniciativas han demostrado que son replicables. Lo que se necesita es mayor apoyo y compromiso empresarial. ¿Qué podemos hacer los aquí presentes? Participar en sensibilizar a otros empresarios, abrir puertas, hacer contactos, transmitir el sentido de urgencia que compartimos, exigir al Estado una mejor calidad en la educación, movilizar a la sociedad civil y, sobre todo, dar el ejemplo, como ya lo hacen muchos de ustedes. En estas iniciativas no hemos dependido ni dependeremos del apoyo estatal, pero es indispensable avanzar con el Estado y ayudar a que el Estado avance, porque el Estado seguirá siendo el principal proveedor directo o indirecto de la educación para la mayoría de los peruanos y para aquellos sectores que no pueden financiar una educación privada de calidad. Los programas exitosos en mejoras desde el sector privado demuestran que no hay impedimentos insalvables, pero no puede mover todo el sistema. Para lograr el cambio educacional que se necesita, requerimos de políticas públicas y gestión eficiente en todo nivel, nacional, regional y local. Las alianzas públicos-privadas son un mecanismo cuya eficacia es comprobada a nivel mundial. En el Perú, Fe y Alegría es un buen ejemplo. Políticas que incentiven las alianzas públicos-privadas permitirán generar motores de cambio. Existen diversas herramientas políticas que en otros países han dado mejores resultados que los que nosotros estamos logrando, entre ellas mediciones nacionales comparativas anuales para todos los grados o los alumnos como portadores del gasto, fortaleciendo así la capacidad de elección de los padres de familia y estimulando la competencia entre escuelas y modelos de gestión. Hay avances hacia la definición de las políticas que necesitamos. El Consejo Nacional de Educación promovió un consenso muy amplio en el proyecto educativo nacional. Desde el Ministerio de Educación se han hecho esfuerzos de mejora, la cooperación multilateral ha desarrollado propuestas que hoy escucharemos, existen ONGs y universidades que han hecho análisis y aportes de gran calidad. Entonces, ¿por qué no les convocamos y les pedimos que alineen esfuerzos alrededor de unas pocas iniciativas prioritarias que permitan desatar procesos de cambio real de mediano y largo aliento, pero que también provoquen victorias rápidos que permitan retroalimentar este esfuerzo? Creo sinceramente que si nos juntamos con empresarios, el Consejo Nacional de Educación y otras instituciones, podemos tener esa capacidad de convocatoria y podemos actuar como catalizadores de esa oportunidad. Concentremos talento en el Estado. Si queremos cambios efectivos, debemos lograr transformar la gestión de la educación pública, sobre todo a nivel macro. La estabilidad de los responsables de la política educativa y el respaldo presidencial fueron un anhelo de larga data, que en el Perú ya se ha dado por propia iniciativa desde el gobierno. Que se mantenga es importante, aunque se demuestra que es insuficiente. ¿Por qué no hacemos el esfuerzo de transformar a nuestro Ministerio de Educación como una entidad de alto desempeño? ¿Por qué no apostamos a concentrar allí a nuestros mejores talentos? Esta es una condición básica. Si se pudo cambiar y modernizar y establecer una tecnocracia en SUNAT, aduanas, Ministerio de Economías o en la Superintendencia de Bancos, si pudimos organizar Indecopi, Promperú o los reguladores, ¿por qué resignarnos a que el Ministerio de Educación no sea una entidad ágil, dinámica y con buena gestión? ¿Por qué no somos capaces de organizar a los gobiernos regionales para que en sus competencias vinculadas a la educación puedan estar a la altura de los requerimientos educativos? Debemos conseguir un compromiso efectivo del Estado por transformar el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales, por desarrollar una cultura orientada al cliente, por rediseñar procesos para lograr eficiencia, por hacer del logro el factor gravitante en el desempeño, por trabajar para la educación temprana y para que el Estado sea capaz de establecer estándares de calidad que sean cumplidos tanto por la educación pública como por la privada. Los empresarios, individualmente o a través de nuestras organizaciones, podemos aportar nuestra experiencia en gestión, comprometer tiempo y recursos para participar en directorios regionales, para acompañar esta transformación. Podemos apoyar a que el programa Servir forme en un plazo relativamente corto a los gerentes del nuevo Ministerio de Educación
y a los gerentes de las direcciones regionales de educación, a los cuales deberíamos dar un plazo razonable de estabilidad para el ejercicio de sus funciones. Hay que desarrollar una alianza con el mercado. La multiplicación de los emprendimientos privados demuestra que estos tienen buen retorno. Constituye un indicador clave en las sociedades que comienzan a desarrollarse. En el sudeste asiático, esto permitió que la universalización de la educación superior se dé. En Latinoamérica está contribuyendo a la universalización de la educación secundaria, a la ampliación de la educación superior y a una creciente atención en la educación inicial. Que los emprendimientos privados sean un negocio sostenible y no un negociado. Esto requiere garantizar estándares aceptables de calidad y que aspiren a la excelencia. Para fomentarlo, los empresarios tenemos que invertir en emprendimientos educativos privados de alta calidad que permitan acceso a los sectores emergentes, que la educación superior privada eleve sus estándares de calidad y que se agrupen en instituciones como la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, FIPES, que el año pasado se formó y que tiene el compromiso de más de 20 instituciones de educación superior privada comprometidas a elevar sus estándares y lograr certificaciones internacionales de calidad. Manejo de idiomas, capacidad de analizar y de investigar, planeamiento y organización, capacidad emprendedora, entre otras, son competencias difíciles de hallar entre los trabajadores de América Latina. Además, en nuestro país es escandalosa la brecha en cuanto a la formación de profesionales y la demanda del mercado laboral, desperdiciando recursos públicos y privados, formando profesionales y técnicos que terminarán trabajando en servicios no calificados. CONFIEP, la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, FIPES, Empresarios por la Educación, el Consorcio de Universidades, podríamos reunirnos y diseñar un curso de solución a este déficit de competencias y a la brecha existente con el mercado. Hagámoslo. Hay que generar también un sentido de urgencia. Ningún cambio es posible si no se genera un sentido de urgencia, pues las organizaciones y sistemas tienden a retroalimentarse, a veces negativamente. Además, para cambiar, las personas deben de renovar paradigmas, cambiar comportamientos y desarrollar nuevas competencias. La complejidad del reto y la magnitud del cambio requieren generar un sentido de urgencia muy grande y extenderlo para que la educación deje de ser la séptima prioridad dentro de la opinión pública. Solo si despertamos ese sentido de urgencia entre los empresarios y en la sociedad toda, haremos que cambiar la educación sea rentable para los actores políticos, porque la sociedad exigirá cambios y el costo de la inacción se tornaría muy alto. ¿Cómo avanzar en ese sentido de urgencia? Los empresarios podemos convocar a los medios de comunicación y estos a los padres de familia para hacer una campaña sostenida para movilizar a la opinión pública por una mejor educación y de calidad. Aunar todos los esfuerzos para la mejora de la educación es indispensable para incidir en políticas públicas, para generar un sentido de urgencia, para lograr cambios relevantes. Existe una institucionalidad diversa que aún no actúa de manera complementaria. Así como Empresarios por la Educación, FIPES y esta CADE son referentes para el esfuerzo empresarial, muchas ONGs con trayectoria y diversas entidades de educación superior son referentes para la sociedad civil. La autoridad ganada por el Consejo Nacional de Educación es un activo que debemos sumar. Tenemos una ventana de oportunidad que hace aún más importante que juntemos esfuerzos para proponer y para actuar. Entre octubre de este año y julio del próximo año, los peruanos decidiremos como organizaciones y como personas y cuáles de ellas serán responsables en los próximos años de la gestión de los 3 niveles de gobierno. Tenemos elecciones nacionales, regionales y municipales. Exijamos a los candidatos que nos expongan sus planes de gobierno en educación, que se comprometan con ellos y exijamos su cumplimiento. El programa de esta CADE profundizará la revisión de prioridades para mejorar la educación y tendremos así un puente concreto para confluir con las nuevas autoridades. CADE Ejecutivo 2010 tendrá como temas centrales la mejora de la competitividad y la participación de los candidatos electorales. La educación será parte de la propuesta de competitividad que se ha comenzado a trabajar. CADE por la Educación 2011
se realizará en momentos de elección presidencial y un cambio de gobierno. Tenemos una buena oportunidad, aprovechémosla, asumamos nuestro compromiso. Muchas gracias. Señor presidente de IPAE, ingeniero Jorge Isuski, señores del Comité Impulsor, señores invitados, conferencistas, panelistas, sean bienvenidos todos a este segundo CADE por la educación. Quiero comenzar por agradecer a todos aquellos a quienes, a pesar de sus apretadas agendas, dijeron sí queremos involucrarnos en toda iniciativa por un Perú mejor educado. Quisiera comenzar con la presentación. Desde ahí la van. ¿Me pueden alcanzar el control, por favor? Aquí está, disculpe. Gracias entonces al Comité Impulsor, pues no duraron ni un segundo en aceptar ser parte de esta iniciativa. Muchas gracias a todos ellos. Gracias al comité organizador y al equipo de desarrollo estratégico de IPAE, pues durante casi 5 meses se han comprometido en cuerpo y alma, más con la segunda, con el éxito de este CADE. Gracias al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo y la Embajada de Francia por traer a los conferencistas que hoy nos acompañan. Gracias a los presentadores y panelistas, quienes con sus reflexiones y comentarios nos permitirán aprovechar aún más este CADE. ¿Por qué un CADE por la educación, un segundo CADE por la educación? Porque la educación ya no es hoy mera instrucción, es una dimensión fundamental para la realización integral de las personas, para que los peruanos podamos desplegar todas nuestras potencialidades. No por nada el derecho a la educación es uno de los derechos humanos más importantes. La educación ha pasado a ser un componente para el desarrollo de las sociedades en un mundo interconectado en que los conocimientos y no los recursos materiales constituyen hoy el capital más valioso. El nivel educativo de un pueblo es el verdadero soporte para su crecimiento económico y social. La gráfica que ven en pantalla muestra la relación directa que existe entre los años de educación de una población y su PBI per cápita. Muestra que hay varios países sin ingentes recursos naturales, como Australia, Finlandia, Singapur, Taiwán, Corea, Suecia e Israel, que han alcanzado el desarrollo en tiempo relativamente corto, gracias a su apuesta por la educación. Veamos el caso Israel. Tiene el más alto promedio de universitarios por habitante del mundo. El 24% de la fuerza laboral cuenta con título universitario. El 12% tiene grado de doctor. Israel está entre los 5 primeros países en el mundo en lectura de libros por habitante. Lidera el mundo en número de científicos y técnicos dentro de su población laboral. No es casualidad entonces que Israel tenga la más alta concentración de compañías de alta tecnología en el mundo después de Silicon Valley, que muchas tecnologías para el desarrollo de la informática han sido diseñadas y producidas allí, y que la economía de Israel de más de 100.000 millones es más alta que la de todos sus vecinos juntos, con una población de no más de 8 millones de habitantes. No es casualidad entonces que el crecimiento sostenido del PBI per cápita, que se vislumbra a largo plazo para Israel, como vemos en la figura, esté firmemente relacionado a su decisión de invertir en educación, pues solo a través de ella podemos desarrollar innovación y desarrollo. Lo mismo se prevé para otros países como Finlandia y Corea, cuyos gobernantes también han comprendido que la educación no es un gasto, es una inversión a largo plazo. ¿Por qué un CADE por la educación? Porque necesitamos comprometernos todos en mejorar la calidad de la educación
para desarrollar las potencialidades de nuestros niños y jóvenes. ¿Por qué un CADE por la educación? Porque en la tarea de mejorar la educación en el Perú no solo deben participar nuestros gobernantes, las autoridades competentes en la materia y los educadores. Es necesaria también la opinión de los empresarios sobre las reformas que se vienen dando o aquellas que se deberían efectuar y su compromiso con iniciativas público-privadas que se vienen desarrollando o que se podrían implementar en un futuro cercano. Si deseamos aprovechar las oportunidades de este nuevo contexto mundial, se hace necesario que el sector educativo, público y privado y el sector empresarial encuentren nuevas formas de cooperación. Nuestro programa consta de 5 ejes principales, donde todo empieza: las alianzas exitosas por la educación, la calidad y financiamiento de la educación superior, la innovación como base del mundo empresarial, la oferta educativa y el mercado laboral. En el primer bloque, donde todo empieza, veremos la especial importancia de la educación inicial, la necesidad de que la prioridad del presupuesto se concentre en los primeros años. Hoy es plenamente reconocido que los primeros años de vida son críticos en el desarrollo psicoeducativo en todo niño. Trataremos también sobre la necesidad de contar con un adecuado sistema de medición de estándares de calidad para la educación básica regular. En el segundo bloque, alianzas público-privadas, nos ocuparemos de las experiencias exitosas que funcionan en el Perú. Veremos cómo éstas han logrado aumentar la matrícula, ampliar el acceso a la educación, reducir costos de la provisión de educación y aumentar la efectividad del uso de recursos. Es cierto que todavía nos falta una proporción mayor, pero estos logros ya se van vislumbrando. Pero principalmente es que ya están mostrando una importante mejora en los resultados educativos. Conoceremos también de otras experiencias exitosas en otras partes del mundo. En el tercer bloque, financiamiento y calidad de la educación superior, abordaremos la necesidad de contar con un adecuado sistema de acreditación superior, lo que incluye el financiamiento de su presupuesto. En el cuarto bloque, la innovación y la relación universidad-empresa, trataremos sobre otras experiencias exitosas que nos ayuden a respondernos preguntas tales como cómo la universidad se adecúa a las necesidades de las empresas, cómo las empresas financian la investigación universitaria, dónde, cuándo y cómo nos encontraremos al fin la universidad y la empresa. Y finalmente nos preguntaremos, ¿cómo adecuamos la oferta educativa a las necesidades del país? ¿Debemos ir hacia un nuevo enfoque de la enseñanza superior, tal vez más flexible, modular? ¿Qué rol jugará la formación corporativa y por competencias? Como ven, a lo largo de este CADE, podremos formarnos una idea más plena, una idea cabal de los desafíos que afronta la educación en el Perú y vislumbrar los caminos que ella tiene para superarlos. Con la certeza de que así será y agradeciéndoles a cada uno de ustedes por su participación, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos hoy.